Levántate en este lugar. Exáltate en este lugar, Señor. Te anhelamos, te deseamos. Si tú le anhelas a Él, levanta tus manos y dile: Señor, te anhelo, te necesito. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Díselo una vez más: bendito amor de mi Señor. Por ti es mi amor, y sin ningún temor puedo confiar. Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, levanta tu voz esta tarde y dilo: mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, tú eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Bendito amor, bendito amor que nos cautivó, bendito amor que nos rodeó, bendito amor que nos alcanzó. Dale gracias por su amor esta tarde. Levanta tu voz y dile: gracias, Señor, porque tu amor me liberó, tu amor rompió las cadenas, tu amor quitó la venda de mis ojos. Por eso cantamos: mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu dulce amor, bendito amor de mi Señor. Dale un aplauso fuerte por su amor. Gracias, Señor, por tu amor.
mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, recíbelo, Señor. Oh, recibe toda gloria. Oh, recibe todo honor. Tú eres digno, Padre. Tú eres digno, Padre. No hay otro como tú. Oh, sentado en tu trono tú estás, Señor. Y hoy te adoramos. Hoy nos humillamos ante tu trono de gloria. Y reconocemos que no hay otro como tú. Oh, tú eres digno de toda alabanza. Oh, tú eres digno, Señor, de todo honor. Hoy te adoramos. Hoy te exaltamos, Señor. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
Jesús. Tú eres digno, mi Jesús. No hay otro como tú. Tú eres digno, Jesús, mi Dios. Y tú eres digno, oh Jesús. Tú eres digno, mi Señor. Y no hay otro como tú, oh mi Salvador. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, Señor, oh, en mí. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe todo el honor, oh Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe todo el honor y todo el honor y todo el honor, Jesús. Oh, recibe toda gloria, oh, recibe toda honra, Hijo de Dios, oh Hijo de Dios. Recibe toda gloria, todo honor, Jesús, Jesús. Buenos días, amados hermanos. Para mí es un placer estar con ustedes en este último domingo de, del 2024, ya despidiendo del 2024 y ya comenzando el 2025. Em, pues yo quería compartirles esta mañana pues, acerca de un mensaje que yo sé que tiene que ver con la Navidad, pero quisiera que reflexionáramos, ¿sí? Que reflexionáramos acerca de el verdadero significado de estas celebraciones. No solamente son los regalos, no solamente es el ir a pasar a casas de amigos o ir a pasar con familiares, pasarla bien, sino que en esta época podamos tener los ojos puestos en Cristo que es el autor, consumador de nuestra fe. Y es que la historia de la redención es el relato más glorioso jamás contado, diseñado por Dios en la eternidad pasada, o sea, antes de la fundación del mundo. Y este plan ha sido cumplido en el tiempo mediante la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, el Evangelio es el mensaje central de la Escritura. A través de las Escrituras vemos cómo el amor de Dios se desarrolla a través de esta historia, desde la promesa de un redentor hasta el clímax en su nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión. Este relato nos muestra que esta época que celebramos y que se celebra la Navidad, el fin de año, no es un simple evento aislado, sino una pieza clave dentro del plan eterno de redención y de salvación.
Así que antes de seguir, mis hermanos, quisiera que oráramos, tomáramos un tiempo para que le pidamos al Espíritu Santo que sea Él hablándonos, que sea Él dándonos el mensaje que Él desea que nosotros entendamos esta mañana y para que podamos tener este discernimiento para poderlo entender. ¿Sí? Oremos. Gracias, Señor, por esta mañana, gracias por este mensaje, por esta transmisión, Señor. Gracias porque tú tienes propósitos con el mensaje para cada uno de nosotros. Permítanos entender este plan de redención que tú ideaste desde la eternidad anterior, desde antes de la fundación del mundo. Permítanos entender tu palabra, Señor Espíritu Santo, para que la podamos poner en práctica y la podamos compartir con otros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Y previo a comenzar con este estudio, pues hay algunos versículos que me gustaría que leyésemos para que tenerlos en mente y que seamos exhortados por ellos, ¿sí? Primeramente, ¿en qué consiste el amor o cuál es la definición que Dios da al amor? ¿Sí? Vamos a ir a... yo les estoy leyendo, ¿sí? De la versión Nueva Biblia de las Américas. Entonces, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y hemos estado viendo esto en el estudio de Juan, sí, que hemos visto ya anteriormente. Pero quisiera enfocarme en estos tres versículos. Vamos a ver cómo entonces se manifiesta el amor de Dios. Dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Y fíjense bien lo que dice en el versículo 9, ¿sí? Ha enviado, ya no habla acerca de propiciación y muerte por pecado, sino que ahora habla acerca de que nosotros podamos tener vida por medio de él, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos que estamos correspondiendo al amor de Dios? Y en 1 Juan 4:11 dice, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. Sí, 1 Juan 5:1 al 3 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Sí, todo aquel que ama al Padre, ama al que es nacido de él. Sí, o sea, y usualmente pensamos que este versículo habla solamente acerca de amar a Cristo, sí, pero habla de amar a todo aquel, o sea, todos aquellos que hemos nacido de él, sí. O sea, todo el cuerpo de Cristo, sí, a la iglesia. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios y sigue hablando acerca de ahora los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, podemos interpretar del versículo 2 al versículo 1 que cuando habla de que todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él, ama obviamente a los hermanos, ¿sí? En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, o sea, los hermanos, ¿sí? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y cuando hablo de hermanos en Cristo, ¿sí? Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. Y Cristo lo dice también en otras palabras, en Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, vemos que el amor tiene que ver con el perdón, ¿sí? Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar para pagar esa deuda que había, ¿sí? En contra nuestra por el pecado. Entonces, Cristo ejecutó este plan para que ya no hubiera estorbo entre nosotros y Dios, ¿sí? Y Dios así lo quiso, elegir a su Hijo para que viniera a este mundo y diera su vida y pagara nuestro pecado, ¿sí? Por el cual Dios está airado todos los días contra el pecador, ¿sí? Entonces, pero en Cristo, Él se cargó toda la ira de Dios, ¿sí? Por el pecado, para su pueblo, ¿sí? Entonces, imagínense que el amor tiene que ver con esta paga del pecado por la falta del hombre pecador, tiene que ver con que también en Cristo tenemos ahora vida. Él vino a mostrarnos cuál era esa vida perfecta de obediencia a Dios y ahora por medio de él tenemos vida eterna.
Tiene que ver también el amor con guardar su palabra, sus mandamientos, ¿sí? Y tiene que ver también con esa reciprocidad para dar este amor a otros. Y que de esa manera vamos a saber, la gente va a poder saber, dicen también en Juan, que nosotros somos sus discípulos. Entonces, fíjense todos estos temas que encapsula el amor, ¿sí? El amor no de un lado romántico, de un lado en donde todo funciona cuando todo va bien, sino que está hablando de faltas, está hablando acerca del perdón, ¿sí? Em, entonces, ahora sí, mis hermanos, quisiera que pasemos un poquito más adelante y solo hablar acerca de esta historia, esta planificación de la redención, que es este evento que acabamos de celebrar en la Navidad, ¿sí? En donde el Salvador viene al mundo. Y probablemente la fecha no es Navidad, se cree que es, perdón, no es en diciembre, sino que se cree que es allá por entre septiembre y octubre, ¿sí? Entonces, pero lo importante es que hubo un plan en el cual Dios dijo, voy a rescatar a mi pueblo, y esto era desde antes de la fundación del mundo. Y para asegurarnos que entendemos qué tiene que ver el amor de Dios con todo este plan de redención, con el plan de la encarnación de Dios en la persona de Cristo Jesús, para la redención de su pueblo, veremos las cuatro fases del plan de redención, ¿sí? La planificación, la promesa, su ejecución y su consumación. Entonces comencemos con la planificación, ¿sí? De la redención en la eternidad pasada. Dios en su soberanía, mis hermanos, planeó la redención antes de la creación del mundo. Este plan se centra en su Hijo Jesucristo, quien sería el redentor de un pueblo elegido por gracia. Veamos el pacto de redención, sí, y es que antes del tiempo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acordaron que el Hijo sería enviado para salvar a los pecadores. Y es que el Padre primeramente eligió un pueblo desde antes de la fundación del mundo, y eso está en Efesios 1, 4 al 5, ¿sí? Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, ¿mediante quién? Mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Sí? Nos escogió desde antes de la fundación del mundo en Cristo. ¿Sí? Y el motorcito de todo este plan es en el amor. ¿Sí? Antes del versículo 5 vemos, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Entonces vemos cómo el Padre eligió a un pueblo, eligió a unas personas desde antes de la fundación del mundo para que Cristo las rescatara, ¿sí? Ahora veamos cómo el Hijo se ofreció para redimirlo. Y esto también pasó en la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 19 al 20. Dice, si no con sangre preciosa, está hablando de Cristo, ¿sí? Como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Versículo 20, porque Él estaba preparado. Fíjense bien, esto es poderoso, ¿sí? Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Y el Espíritu Santo aplicaría esta redención, mis hermanos, pero vemos cómo Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para ejecutar este plan que el Padre le había encomendado. Y el Espíritu Santo entonces aplicaría esta redención a aquellos que habían sido elegidos por el Padre y dados al Hijo para su salvación desde antes de la fundación del mundo. Vamos a Tito capítulo 3 versículos 5 al 6. Tito 3, 5 al 6 dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. El Padre derramó en los creyentes, aquellos que habían sido elegidos desde antes de la fundación del mundo,
al Espíritu Santo por medio de Jesucristo, quien es nuestro Salvador. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el propósito de este plan de redención? Todo fue diseñado, mis hermanos, para la gloria de Dios mediante la salvación de los pecadores, o sea, de aquellos eh, eh, que le habían ofendido, ¿sí? Mostrando así entonces Dios su justicia y su gracia. Vamos a Romanos capítulo 3, Romanos 3, 25 al 26 dice, a quien Dios exhibió públicamente, a quien a Cristo, ¿sí? A Cristo Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, o sea, con un pago sacrificial con muerte por su sangre, dice, a través de la fe como demostración de su justicia, porque en la tolerancia de Dios, o sea, en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y es que la paga del pecado, hubo paga, o sea, el pecado no quedó sin paga. Para todos aquellos que están en Cristo, Cristo pagó en la cruz esos pecados, ¿sí? Entonces ya hemos visto la planificación de este plan, ¿sí? Valga la redundancia. Cómo este plan se diseñó. Se diseñó en la eternidad pasada de cómo Cristo iba a venir a morir por nosotros en nuestro lugar para pagar y aplacar esa ira que era en contra nuestra. ¿Sí? Ahora, vamos a ver algunas promesas que hubieron en el Antiguo Testamento de un redentor. ¿Sí? Estas promesas no son nuevas, no son del Nuevo Testamento ni nada por el estilo. Recordemos sí, que todo el Antiguo Testamento veía hacia Cristo, ¿sí? Todo el cumplimiento de la profecía en Cristo. Cristo viene, hace un nuevo pacto y todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Sí, acerca de su venida, ¿sí? Entonces, desde Génesis, Dios promete enviar un Salvador que resolvería el problema del pecado. ¿Cuál es esa primera promesa? Vamos a Génesis, capítulo 3, versículo 15. Sí, ya muchos los hemos escuchado esta historia, ¿sí? Y estaban prácticamente después del pecado, estaba la serpiente, estaba Adán y Eva, y Dios ahí, Dios estaba hablando, dictaminando la sentencia a cada uno, ¿sí? Entonces aquí le está hablando a la serpiente y dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente, o sea, tu descendencia, y su simiente, la descendencia de la mujer, entre la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer. Él te va a herir en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Fíjense bien esta promesa. Él te herirá en la cabeza, o sea, quiere decir un golpe mortal, ¿sí? Y tú lo herirás en el talón suficiente como para botarlo, ¿sí? Tras la caída, Dios promete que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Esta promesa inicial apunta directamente a Cristo, mis hermanos, quien vencería a Satanás mediante su obra redentora. Sí, Primera de Juan 3:8 dice, Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado ¿desde cuándo? Desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Entonces vemos cómo en Cristo se cumple esta promesa. Si el Salvador viene y golpea mortalmente a las obras, a Satanás y a sus obras, ¿sí? Y ese Salvador debía de venir de la simiente de Abraham, ¿sí? Y de la descendencia de David. Por ejemplo, en Génesis 12:3 se le da una promesa a Abraham y le dice, bendeciré a los que te bendigan y el que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por medio de quién son benditas todas las naciones de la tierra? Por medio de Cristo, ¿sí? Que es en la descendencia del árbol genealógico de Abraham. También fue un rey, le fue prometido a David, un rey que iba a gobernar por siempre. Segunda de Samuel 7:16. Segunda de Samuel 7:16 dice de esta manera, mis hermanos, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Así que el rey prometido David y el siervo sufriente de Isaías 53, ambos son resultados de esta promesa. Todo apunta a Cristo el Mesías, ¿sí? Sin embargo, Dios promete que este Mesías sería Él mismo, porque solamente Él podía ser redentor de su pueblo, porque nadie más puede dar salvación de su ira más que Él mismo. Y la Escritura enfatiza que la salvación es del Señor. Vamos a ir a Jonás,
esos profetas menores adelante, un poquito antes del Nuevo Testamento, perdón, dice Jonás capítulo 2, versículo 9. Jonás capítulo 2, versículo 9. Dice, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. ¿Sí? El hombre no puede salvarse a sí mismo, por lo que el Salvador debía ser tanto humano como divino. Observemos nada más lo que dice Isaías 9:6, lo que dice Isaías 9:6 y cómo Dios llama a este ser que había de venir en rescate de su pueblo. Sí, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Imagínense, está diciendo el reinado va a reposar sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Sí, entonces está hablando de que este niño que iba a nacer, sí, iba a ser el Dios poderoso. O sea, está ya admitiendo de que el Mesías es Dios, sí. Ahora, ya vimos que este plan fue determinado antes de la fundación del mundo para el pueblo que Dios había elegido, escogido desde antes de la fundación del mundo, por medio de Jesucristo y aplicado o dado a conocer por el Espíritu Santo en el creyente. También hemos visto la segunda fase, sí, y de muchas promesas que fueron dadas al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, en tercer lugar, veamos la ejecución de este plan de redención. ¿Cuál fue el nacimiento, la vida, muerte y resurrección de este Mesías prometido? Gálatas 4, versículos 4 al 5. ¿Sí? Gálatas 4, 4 al 5. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, o sea, en el momento exacto de la historia que Dios había predeterminado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos adopción de hijos. ¿Sí? Recuerden que por medio de la ley nosotros sabemos que es pecado y la ley es un ayo, es alguien que nos lleva a Cristo. Entonces, entonces por medio de Cristo, ¿sí? Cristo nos redime a los que estábamos bajo la ley, ¿sí? ¿Y para qué? Para que recibiésemos adopción como hijos. Y miren qué interesante el significado del nombre Jesús, ¿sí? Jesús significa el Señor salva. Lo pueden ver en Mateo 1:21, ¿sí? Que dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, fíjense bien, a su pueblo de sus pecados. ¿Quién iba a salvar? Jesús. Es una promesa eh, acerca del nacimiento de Cristo, ¿sí? Entonces, veamos ahora el nacimiento humilde del Salvador del mundo, ¿sí? El nacimiento de Jesús en Belén y en humildad fue una manifestación del plan soberano de Dios. ¿Por qué en Belén, mis hermanos? Bueno, primeramente porque se tenía que cumplir la palabra que había sido dada en Miqueas 5:2, ¿sí? Miqueas 5:2. Y aquí se profetizó que el Mesías nacería en Belén, en la ciudad de David, aunque era pequeña e insignificante, dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Qué hombre ha sido eterno. Ningún hombre, ninguno de los hombres es eterno, de las mujeres, del género humano, no, no son eternos, ¿sí? Y esto muestra cómo Dios exalta lo humilde y cumple su plan soberano, incluso a través de circunstancias como el decreto que dio el rey que estaba cuando Herodes, ¿sí? Cuando en Lucas capítulo 2, el rey Herodes que dice, no, que maten a todos los niños, porque estaba pensando en que le vinieron con el rollo de que había nacido un rey, ¿sí? Que estos pastores, estos magos venían y decían, vimos la estrella, ¿sí? Donde tal estrella nos dirigió hasta este lugar y hemos venido y le traemos regalos al rey, ¿sí? Entonces Herodes manda a matar a todos estos niños, ¿sí?
Lucas 2:7, por ejemplo, dice, y dio a luz a un hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y se cree que la época en cuando estaba ocurriendo todo esto era para la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Entonces, que se da ahí por entre septiembre y octubre, y toda la gente estaba subiendo a Jerusalén, Belén estaba de paso a Jerusalén, y para celebrar, ¿no? Entonces, para celebrar esta fiesta, y por eso es que no había disponibilidad de cuartos, de un lugar decente en la ciudad de Belén. Entonces, el único era este mesón, sí, el único lugar disponible. Entonces podemos observar una humildad en el nacimiento de Cristo, sí. Jesús nació en un pesebre, reflejando su humillación. Aunque era el rey del universo, asumió una posición baja para identificarse con los más necesitados y los humildes. Miren cómo dice 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegasen a ser ricos. Y cuán ricos no somos todos aquellos creyentes que hemos sido redimidos, justificados por Cristo, que ahora tenemos la promesa de vida eterna, en donde estaremos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 7. Filipenses 2, 5 al 7 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Sí? Entonces vemos cómo Él se humilló a lo sumo. ¿Sí? Y se hizo hombre. En hebreo dice que se hizo menor que los ángeles, ¿sí? Porque nosotros somos menor que los ángeles. El amor de Dios, mis hermanos, se manifestó en la encarnación de Cristo Jesús, el mayor acto de amor del Padre, quien envió a su Hijo al mundo para salvar a su pueblo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino también a morir para darnos vida. El nacimiento del Hijo de Dios entonces marca el cumplimiento de su compromiso en redimir a su pueblo, cumpliendo las promesas hechas a Abraham, a Moisés, a David en el Antiguo Testamento. Y fíjense bien que la vida de Cristo nos enseña la vida perfecta de obediencia al Padre, ¿sí? En el contexto del plan redentor, Jesús vino no solo para morir, sino para vivir una vida perfecta de obediencia a la ley de Dios. Primera de Juan 5:3 afirma que los mandamientos de Dios no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Para nosotros que estamos cargados por el pecado, guardar la ley de Dios es imposible, pero Jesús cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. Cristo vivió una vida completa en sujeción a la voluntad y mandamientos de su Padre y la vivió sin pecado. Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios, algo que ningún hombre podía hacer. Mateo 5:17 dice, Mateo 5:17, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas, no he venido para poner fin, sino para cumplir. Hebreos 4:15 también dice, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces vemos que Él vivió una vida perfecta de pecado y vivió una vida perfecta de obediencia, cumpliendo la ley completa de Dios. Cada pensamiento, palabra y acción de su vida estuvo en completa sumisión a la voluntad de su Padre. Entonces, al Cristo obedecer al Padre completamente y morir por nosotros, entonces nos da de su justicia, ¿sí? Él nos da su justicia. No es por nuestra propia justicia que somos salvos. Él nos justifica delante de Él mismo por medio de su sacrificio. Entonces, aquel que cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, entonces alcanza la salvación, ¿sí? Y al creer en su obra, su justicia,
que viene por su perfecta obediencia a la ley de Dios, esa justicia entonces se nos es imputada por medio de la fe, se nos es otorgada. En la cruz Jesús tomó nuestro pecado y mediante su vida perfecta, su justicia nos es acreditada. Segunda de Corintios 5:21 dice, Segunda de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Quién? Cristo. Dios lo hizo, Dios Padre lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia delante de Dios en él. En Cristo nosotros somos hechos justicia de Dios, porque Él vivió la vida completamente justa y ahora esa justicia se nos es acreditada por medio de la fe. Romanos 5:19. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de Adán, todos fuimos constituidos, toda la raza humana fue constituida pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que por la obediencia de Cristo, el pueblo de Dios es constituido justo, ¿sí? Entonces ya vimos su humilde nacimiento, su vida perfecta de obediencia. Veamos ahora su muerte, el significado de su muerte. Y hay unas cuantas cosas que pasaron en la cruz, mis hermanos. Primeramente, la muerte de Cristo vence al mundo y satisface la justicia de Dios. En su cruz, Jesús derrotó el pecado, a la muerte y a Satanás, cumpliendo la promesa de Génesis 3:15. ¿Sí? Primera de Juan 5:4 declara, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Esta fe está centrada en la obra perfecta de Cristo Jesús, quien a través de su muerte sustitutiva, porque nos sustituyó a nosotros en la cruz, ¿sí? Por esa muerte sustitutiva, nos redimió de la ira justa de Dios. Entonces, ¿qué es esto de la ira, de la redención de la ira de Dios? Y es que en la cruz Jesús sufrió la ira justa de Dios por el pecado. Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Cuántos? Todos nosotros. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él, hablando este siervo sufriente de Cristo, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. O sea, esa rebelión, ese pecado de todos nosotros lo cargó Dios sobre Cristo en la cruz. Y como nuestro sustituto, Cristo cargó con el castigo que merecíamos, satisfaciendo plenamente la justicia divina. Ahora, no sé si han escuchado los términos ustedes de expiación sustitutiva, ¿sí? O sea, ese sacrificio sustitutivo. Y es que Jesús murió en lugar de su pueblo. Primera de Pedro 2:24 dice, Primera de Pedro 2:24 dice, él mismo llevó, Cristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. ¿Por qué podemos vivir en la justicia? Por eso es que la relación, qué linda esa relación entre la muerte de Cristo y la vida que nos da. Sí, que hablaba también en Primera de Juan, capítulo 4, ¿sí? Entonces, eh, nosotros morimos al pecado y vivimos a la justicia porque por sus heridas fueron nosotros sanados. ¿Sanados de qué? Sanados del pecado. Sí, sanados del pecado por medio de su sufrimiento. Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús. ¿Quién lo resucitó? Dios Padre resucita a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cristo murió para librarnos de la ira venidera. Este acto no solo nos libra de la culpa del pecado, sino también de la ira futura. Entonces, esto nos lleva a que hubo una reconciliación con Dios. Y es que por medio de la sangre de Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, o sea, el Padre decidió utilizar a Cristo, diciendo, y por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra y las que están en los cielos.
Mis hermanos, ahora podemos tener paz con Él, con Dios, por medio de Cristo Jesús, disfrutando entonces ahora una relación restaurada. Entonces hemos visto la muerte, hemos visto las diferentes facetas, cosas que pasaron, ¿sí? En donde Cristo venció al mundo, venció a Satanás, venció a la muerte en la cruz, ¿sí? Y satisfizo entonces la justicia de Dios, ¿sí? Nos redimió de la ira de Dios. Y Él fue sustituto, ese sacrificio sustituto en nuestro lugar. Él murió por nosotros, en nuestro lugar. Sí, y ahora por medio de su muerte y su resurrección tenemos reconciliación con Dios, tenemos paz para con Dios. Ahora, ¿cuál es esta consumación gloriosa de este plan? Veamos la resurrección y hablemos de su regreso, ¿sí? Ahora, hay que mencionar que la redención no termina en la cruz, sino que hubo la resurrección también. Jesús venció a la muerte al resucitar, demostrando que su obra fue aceptada por el Padre y garantizando entonces nuestra victoria sobre el pecado y sobre la muerte y sobre Satanás. Primera de Corintios 15, 20 al 22 dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque Él es el primero que ha resucitado a todos los muertos. Porque ya que la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, ¿sí? Por Cristo viene la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El que fue nacido en humildad para morir en humillación, resucitó en victoria garantizando nuestra salvación. Su nacimiento en Navidad que acabamos de celebrar señala directamente su obra culminante en la cruz y en la tumba vacía. Ahora Cristo ascendió al cielo y ahora reina como rey. Pueden buscar Hebreos 1:3. Desde su trono intercede por nosotros y asegura que su redención será plenamente aplicada en el juicio final. Y no solamente la historia de nuestro Redentor se queda allí, que ahora está sentado a la diestra del Padre en las alturas, sino que nuestro Señor Jesús volverá para consumar, para completar su obra redentora, llevando a su pueblo a la gloria eterna y estableciendo su reino eterno, como lo podemos ver en Apocalipsis 21, del 1 al 4, ¿sí? La encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo aseguran que a quienes creen en Él, ya han vencido al mundo. Y esto es posible porque Jesús, el Hijo de Dios, ha vencido en nuestro lugar. La Navidad que acabamos de celebrar no solo celebra el inicio de esta victoria, sino también nos recuerda que por fe en Cristo participamos de su triunfo. El niño nacido en Belén es el Rey que ha asegurado nuestra victoria eterna. Entonces, amados, a la luz del Evangelio, este plan eterno de salvación que Dios ha ejecutado por medio de Cristo Jesús y que ha sido revelado a nosotros a través de su Santo Espíritu. Esto es un evento central en la historia de nuestra redención. Sí, la Navidad, lo que celebramos, la venida de Cristo al mundo, su muerte, su resurrección, es el cumplimiento del plan eterno de Dios para salvar a su pueblo, glorificando su gracia y su justicia mediante la encarnación de su Hijo. Celebramos que Dios en su amor y gracia envió a su Hijo al mundo para cumplir el plan eterno de redención. El nacimiento de Jesús en Belén proclama que el Redentor prometido había venido, no solo para vivir entre nosotros, sino para vivir por nosotros, morir por nosotros y resucitar por nosotros. Estamos llamados a adorar a Cristo como el Salvador que nos libera del pecado y nos da la victoria sobre el mundo. A la luz del Evangelio, mis hermanos, tenemos una invitación a regocijarnos en el gran amor de Dios y a proclamar con gozo lo que dice en Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. ¿Y en quiénes se complace? En aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo por el Padre.
en su pueblo. Mis amados hermanos, se termina un año. Se termina un año. 2024 para muchos fue de mucha alegría, para otros hubieron muchas tristezas y para la mayoría pues hubieron tanto alegrías como tristezas. Sin embargo, Dios permanece siendo el mismo, inmutable, siendo el mismo que propició, ideó y planificó este plan desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, perdón. Ese es un gran motivo de alegría, mis hermanos. Es un gran motivo de alegría por el cual se nos llama muchas veces a estar agradecidos y darle gracias a Dios. Y que este año 2025 que comienza, a pesar de las situaciones que ven en nuestra vida, no pongamos los ojos, mis hermanos, en las cosas de este mundo. Que podamos aprender a poner las cosas, nuestra vista en las cosas del cielo. Que podamos dar gloria a Dios en las alturas, sí, por Jesucristo. Y que su voluntad sea nuestro mayor anhelo en nuestras vidas en el año 2025. Que su voluntad se cumpla. Cristo dejó un gran ejemplo. Él vivía para cumplir la voluntad de su Padre, no para cumplir su propia voluntad. Y que eso sea nuestro deseo en el 2025. Que la voluntad del Señor sea hecha en nuestras vidas y que nuestro anhelo sea que su voluntad sea cumplida en nosotros. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este año que se termina, Señor. Gracias por todo lo que ha ocurrido. Gracias por tu fidelidad, Señor, por ser siempre el mismo y siempre fiel. Y nunca cambiar, Señor. A pesar de las situaciones, podemos tener paz y gozo en ti, Señor. Padre, para este nuevo año que viene, que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas y que nuestro deleite sea tu voluntad, Señor. Permítenos crecer más en una búsqueda de ti, Señor, a través de la lectura comprensiva, Señor, de la palabra. No solamente leer la Biblia por leerla, sino luchar por entenderla, Señor. Y que tu palabra se haga vida en nosotros. Igualmente por una vida de oración, Señor, en donde podamos descansar en ti, podamos tener esa comunión íntima contigo, Señor, cada día. De igual manera, Señor, para que podamos compartir esto con otros. Podamos hacer discípulos, Señor, de otras personas. Que podamos vivir esta verdad, la verdad del Evangelio a través de tu palabra, Señor, para que otros quieran seguirte a ti, Señor, a través del ejemplo que nosotros podemos dar según tu palabra, Señor. Te bendecimos, Padre. Gracias por tu fidelidad en este año. Y gracias porque podemos tener nuestra esperanza puesta en ti. Tú eres el único digno de total confianza, Señor. Porque tú nunca fallas y permaneces siendo el mismo y fiel. Permaneces siendo justo, bueno, amoroso, santo, Señor. Todo al mismo tiempo y completamente. Gracias porque tú nunca cambias. Mi Señor, te entregamos este año 2025 a ti. Que sea para tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y bueno, el año todavía no se termina en un par de días. Sin embargo, mis hermanos, feliz año nuevo, que el Señor sea cumpliendo su perfecta voluntad en ustedes. Que el Señor los bendiga, se les extraña y se les manda un saludo a la distancia. Un abrazo. Adiós. Levántate en este lugar, exáltate en este lugar, Señor, te anhelamos, te deseamos. Si tú le anhelas a Él, levanta tus manos y dile: Señor, te anhelo, te necesito, bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón.
la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Díselo una vez más, bendito amor de mi Señor. Por ti es mi amor, sin ningún temor, puedo confiar. Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, levanta tu voz esta tarde y dilo: mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, tú eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor que nos cautivó, bendito amor que nos rodeó, bendito amor que nos alcanzó. Dale gracias por su amor esta tarde. Levanta tu voz y dile: gracias, Señor, porque tu amor me liberó, tu amor rompió las cadenas, tu amor quitó la venda de mis ojos. Por eso cantamos: mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu dulce amor, bendito amor de mi Señor. Dale un aplauso fuerte por su amor. Gracias, Señor, por tu amor.